Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la parte introductoria de la explicación del sexto mandamiento, una parte introductoria que tiene como título Hombre y mujer los creó. Nos habíamos quedado en el punto 2334, que dice: creando al hombre varón y mujer, Dios da la dignidad personal de igual modo al hombre y a la mujer. El hombre es una persona, y esto se aplica en la misma medida al hombre y a la mujer, porque los dos fueron creados a imagen y semejanza de un Dios personal. La frase primera habla de que Dios ha creado al hombre, al ser humano, varón y hembra, varón y mujer, que ha dado la misma dignidad personal a uno y a otro. Es decir, no somos iguales, somos distintos, pero tenemos igual dignidad. Esa es nuestra afirmación fuerte, ¿no? En el programa de ayer especialmente, pues subrayamos ese somos diferentes, somos complementarios. Era el punto anterior el que subrayaba esto: somos diferentes, complementarios, y es muy importante que tengamos una aceptación gozosa de nuestra propia sexualidad, de ser hombre y de ser mujer, que tengamos una aceptación gozosa. Forma parte del plan de Dios el que nos quiere felices como hombres y como mujeres, como varón y como hembra, ¿no? Tenemos que tener mucha confianza en el plan de Dios. No soñar en cosas distintas, ¿no? Ayer hubo una llamada pues muy interesante, ¿no? Como todas las que hacéis, y de una oyente que expresaba, ¿no? Dando un testimonio pues muy bonito de la tentación, ya una oyente, digamos, ya madura, ¿no? De una cierta edad, que expresaba una cierta tentación que pudo tener pues en una etapa pues más joven de su vida, de desear ser hombre, ¿no? De decir, pues si yo fuese hombre, en el fondo, soñar otra felicidad distinta. Y esa es una tentación, siempre. Es una tentación la de decir, bueno, tengo los pies en un sitio, pero tengo la cabeza en otro. O mi naturaleza es esta, pero mi sueño es otro. Es otro, ¿no? Hay que huir de... El Señor tiene para nosotros un plan de amor, y tenemos que confiar muchísimo en ese plan de amor. Querernos como somos. Si Dios me quiere así, ¿cómo yo voy a soñar otro escenario distinto de felicidad al que Dios ha puesto en mi vida? O sea, es muy importante esto. Dios me quiere feliz como hombre, como mujer. Además, esa oyente que llamaba, pues yo creo que venía a testimoniar una cosa que es importante, que me gustaría subrayar por rematar un poco, ¿no? El tema del que ayer hablamos, y ya paso al de hoy. Y es que, según el modelo cultural en el que estemos, puede ocurrir que uno tenga un deseo o una envidia de una cosa o de otra. Por ejemplo, pues hace determinados años, ¿no? En un modelo cultural más bien, pues no sé si llamarle machista, ¿no? En el que el hombre era, pues en el modelo cultural, pues el punto central, Entonces, pues era más fácil que primase la envidia hacia los hombres. En el modelo cultural actual, en el que hay una crisis muy grande de mucho mayor en la figura del padre que de la madre, y hay más crisis en la identidad masculina que en la femenina, ocurre al revés, que más bien existe más envidia hacia ser mujer que hacia ser hombre. Esto es bastante fácil de comprobar. Hablamos del fenómeno de la transexualidad, ¿no? En el programa de ayer. Hoy en día, en el modelo cultural actual, la transexualidad se da más en una dirección que en la otra. Se da mucho más en el hombre que desea ser mujer que en la mujer que desea ser hombre. En un tiempo era en un sentido, hoy en día es en otro. ¿Por qué? Pues porque siempre tenemos la tentación, siempre la hemos tenido, aparte de más problemas, pero bueno, yo hablo ahora de uno en concreto, la tentación de mirarnos al espejo de lo que se valora en cada momento histórico, de lo que es bien visto, de lo que es ponderado, etcétera, ¿no? Entonces,
uno de los riesgos que tenemos a la hora de valorarnos es mirarnos al espejo de los demás, mirarnos al espejo de los valores coyunturales que en ese momento la cultura está ensalzando. Me valoro mirándome en los demás. Y si todo el mundo en un momento determinado histórico, ¿no?, pues ensalza la figura del varón y parece que, pues entonces yo sueño ser hombre. Y si estamos en otra época histórica como esta, ¿no?, en la que se ensalza pues el erotismo, se ensalza el feminismo, se ensalza esto y lo otro y tal y cual, bueno, pues entonces parece que deseo ser mujer. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos miramos en un espejo indebido, en el espejo de los valores culturales de moda que siempre son pasajeros. Nuestro espejo es Dios. Mi espejo es Dios. Mi espejo no puede ser la televisión. Mi espejo no puede ser los modelos culturales que en ella se proponen. Mi espejo es Dios. ¿En qué espejo me miro yo? Esta es una reflexión importante porque nuestro espejo es Dios. Y eso nos ayuda mucho a querernos como somos y a no tener los pies en un sitio y la cabeza en otro, y a partir de una aceptación gozosa de nosotros mismos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, aceptación gozosa de nuestra vida. Somos muy diferentes y al mismo tiempo somos muy complementarios, ¿no?, el hombre y la mujer. Bueno, pues este punto 2334 da un paso más y subraya hoy especialmente que aunque no somos iguales, y ciertamente somos diferentes, hombre y mujer, tenemos una igual dignidad. Este es el paso que hoy quiere dar el catecismo, ¿no? Y vamos a intentar explicar un poco también este aspecto. Esta igual dignidad, sobre todo hay un texto bíblico en la que se sustenta mucho, ¿no?, que es el texto del Génesis, capítulo 2, versículos 18 y siguientes, ¿no?, que lo voy a leer. Dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer, y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Bueno, pues este es el texto bíblico, uno de los textos bíblicos pues principales en los que se habla de esa diversidad, ¿no?, de entre el hombre y la mujer, en esa descripción del acto creador de Dios. Bueno, en primer lugar, que yo ya sé que hoy soy consciente de que hay muchas interpretaciones y lecturas, a veces ridiculizantes, de este texto. ¿Ves? Tú te das cuenta. ¿Ves tú qué manera qué concepción tan machista de la mujer? Resulta que la mujer está sacada del hombre. ¿Por qué no el hombre está sacado de la mujer? ¿Te das cuenta? Bueno, pues se pueden hacer imágenes ridiculizantes sacando las cosas de contexto. Es evidente que para entender la Sagrada Escritura adecuadamente y ver lo que el Señor nos quiere decir en ella, es necesario tener una conciencia del contexto histórico en el que la Sagrada Escritura pues se está plasmando. Es verdad que la Sagrada Escritura nos habla hoy, aquí y ahora, ¿no?, en este momento. Pero es cierto que para entender lo que Dios me quiere decir hoy con este texto, es necesario conocer también mínimamente el contexto histórico en el que fue escrito. Esto es un principio de interpretación de la Sagrada Escritura muy importante. Bueno, pues, ¿a qué me refiero con lo que digo? Pues que evidentemente el contexto histórico en el que es escrito
El Génesis es un contexto histórico en el que se está remarcando, o sea, se está haciendo no precisamente una imagen, como hoy en día se pretende decir, machista, ¿no? Como que la mujer es una especie de apéndice del hombre, que algunos pretenden sacar esa conclusión de este texto, ¿no? Que es ridículo, ¿no? El contexto histórico lo que subraya es precisamente lo contrario. En medio de otras concepciones en las que la mujer era considerada de un rango distinto, ¿no? Que no se reconocía a la mujer la misma dignidad que al hombre. De alguna manera no se utilizaba en ese momento el término especie, ¿no? Pero como si fuese de otra especie, ¿no? Como si no fuese de la misma dignidad del hombre. De hecho, os lo he contado en este programa, pero existen por ahí algún texto rabínico, pues no bíblico, ¿no? Pero algún texto rabínico en el que dice: te doy gracias, Yahvé, porque no me has hecho ni hombre, mejor dicho, no me has hecho ni burro ni mujer. Bueno, pues vosotros imaginaros en ese contexto, ¿no? En el que se ha llegado a escribir ese texto: te doy gracias porque no me has hecho ni burro ni mujer, que se escriba este texto del Génesis subrayando la igual dignidad. Esta sí que es sangre de mi sangre, carne de mi carne. Esta sí que es de mi misma condición. Es decir, se está subrayando frente a otras concepciones en las que no se llegaba a entender que la mujer tenía la misma dignidad personal que el hombre. Se está subrayando la igual dignidad entre el hombre y la mujer. Ese es evidentemente el contexto, o sea, la interpretación que hay que darle a este texto escrito en el contexto histórico, ¿no? Concreto en el que se fue plasmado. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hoy en día se hacen acusaciones de que si la Biblia es machista, no sé qué, es introducirle, es leer la Sagrada Escritura desde unos conceptos actuales desde los que se está distorsionando la palabra de Dios. Es pretender hacer ver en ella o juzgarla desde parámetros totalmente ajenos. Por lo tanto, primera afirmación, ¿no? En ese gozo que siente Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Con esta sí que tengo esa capacidad, a diferencia del resto de la creación, porque Adán vivía triste, Adán tenía una soledad radical. Sí, Yahvé había llevado a cabo la creación, le había puesto a él como cabeza de esa creación, el hombre es el rey de la creación. Sí, pero ¿qué? Estoy solo. Sí, pero no tengo capacidad de comunicación. O sea, se describe un problema, el problema de que Adán no tiene una semejanza con la creación, no encuentra en la creación nada semejante con lo que él pueda comunicarse. La verdad es que yo creo que esto es una imagen que la entendemos perfectamente, porque nosotros estamos dándonos cuenta de que también el hombre de nuestros días, en la cultura actual, vive también ese mismo problema de una soledad radical. Hoy en día lo podemos tener todo: dinero, medios, cosas, objetos, todo, ¿no? Sí, pero estoy solo. Pero estoy solo. No tengo a quien amar. Y no tengo la capacidad, no me siento amado por nadie, ¿no? Esa experiencia de soledad radical, también nosotros podemos, de alguna manera, intuirla por lo que ocurre en nuestra vida, lo que la Sagrada Escritura quiere expresarnos en Adán. Soledad radical. Lo tengo todo, pero me falta todo. Lo tengo todo, pero me falta todo. Me falta el amor, me falta la relación, me falta la amistad. Y entonces, fijaros bien, ¿no? Entonces sacó del costado, después de que le indujo un profundo sueño, ¿no? Juan Pablo II hizo unas catequesis sobre el Génesis, pues muy profundas y muy detalladas a lo largo de muchos miércoles, ¿no? En los que él iba haciendo esa catequesis semanal. Y comentando esto, Juan Pablo II decía eso de que Yahvé introdujo a Adán en un profundo sueño. Es como diciendo: mira,
es como si dijese, voy a como retrotraer, ¿no?, de nuevo la creación, la voy a retrotraer y voy a hacer que el hombre no sea solo, sino que yo no he querido crear finalmente al hombre en soledad, sino en pareja. Es decir, no he querido, mi proyecto, es como si dijese, Dios ha hecho una primera prueba y ha dicho, no, le meto de nuevo en un sueño, regreso en el tiempo y finalmente creo al hombre y la mujer. Esa es una especie de explicación que dio Juan Pablo II a la hora de explicar este libro de Génesis. Una posible explicación. Ese sueño que cae sobre Adán podría ser interpretado como que se está expresando en un lenguaje simbólico, que como si Dios hiciese una especie de prueba, crea al hombre y dice, no, me retrotraigo y le voy a crear no uno, sino le creo ya hombre y mujer. Hombre y mujer. Es muy hermoso ver la imagen de que es del costado del que brota la mujer. ¿Qué quiere decir? Bueno, a mí me suena mucho esto, cómo nos va a sonar a la imagen del costado de Cristo, de la cual también todos hemos recibido el amor de Dios, ¿no? De esa imagen del costado traspasado de Jesucristo por la lanza del soldado, recibimos el signo de la sangre y agua, imagen de la gracia de Dios que se nos infunde y se nos da como garantía de que Dios es nuestro amigo y se nos ofrece la filiación divina. Algo así también se nos está diciendo en esta imagen, ¿no? Brotar de tu costado, brotar de esa costilla, brotar del corazón del hombre, en definitiva, ¿no? Es una imagen de que el hombre tiene esa capacidad el ser humano, esa capacidad de relación y de amor. Hemos sido creados para el amor y necesitamos no solo ser reyes de la creación, no solo dominar la tierra, no solo poner nombre a las cosas, que eso ya lo hacía Adán antes también en solitario. Sí, pero todo esto me deja, ¿todo esto para qué? Yo puedo ser dueño del mundo entero y sentirme solo. ¿Con esto a dónde voy? Entonces, al final, la respuesta es, Dios ha creado al hombre y la mujer con una capacidad de complementarse, de amarse, de relacionarse, de formar un proyecto común. Por eso, esa imagen, que está muy complementada, ¿no?, después con la imagen del Evangelio de San Juan, de la lanza que traspasa el costado de Jesucristo, es imagen de la relacionalidad. De alguna manera, relacionalidad entre el hombre y la mujer. Solamente en la mujer encontró Adán esa capacidad de un tú a tú. El resto de las cosas no tenía capacidad de hablar con ellas, no le llenaban el corazón, las usaba, pero no tenía, ¿no?, esa capacidad de disfrutarlas. Bueno, pues esta es la afirmación en la que el catecismo se basa para hablar de que la mujer y el hombre tienen la misma dignidad, porque son un tú a tú, es un ser personal, somos personas y en eso nos identificamos plenamente, hombre y mujer, la misma dignidad, el mismo tú, el tú sí que no tiene sexo, esta es la clave, el tú no tiene sexo, es una persona. Luego es verdad que esa persona pues será hombre, será mujer, pero en cuanto a la dignidad del tú, de ser persona, ahí no hay sexualidad. Entonces el catecismo remite al punto 357, ¿no?, en el que se habla de la dignidad de la persona y se dice: por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro puede dar en su lugar. O sea, es decir, continuamos en la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica con el punto 2335. Cada uno de los dos sexos es, con una dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder y de la ternura de Dios. Lo dejamos ahí y luego continuamos leyendo. Cada uno de los dos sexos, ¿no?, el masculino y el femenino,
con igual dignidad, que eso ya lo hemos explicado antes, eso de ser un tú, ser una persona, pero de manera distinta son imagen del poder y de la ternura de Dios. Bueno, pues en teoría, o sea, la formulación así teórica es preciosa, ¿no? Quizás lo que cuesta más, y es un poco delicado, un poco arriesgado, pues es intentar describir de qué manera el hombre es imagen de Dios en estos y en estos y en estos aspectos, ¿no? De qué manera la mujer es imagen de Dios en estos y en estos aspectos. No es fácil, porque a la hora de describir las diferencias psicológicas y morales y espirituales entre hombre y la mujer, claro, eso no es una cuestión que sea tan fácilmente consensuable. No es tan fácilmente consensuable, porque las mujeres son así, los hombres son así. Hombre, pues sí que podemos intentar acercarnos un poco, ¿no?, a ciertos rasgos, pero bueno, al mismo tiempo tenemos que hacer estas afirmaciones pues con mucha delicadeza. En primer lugar, pues porque siempre habrá personas, siempre habrá hombres y mujeres concretos que los rasgos esos que en teoría se están describiendo de cómo son los hombres y cómo son las mujeres, pues no, en sus casos concretos no se realice al 100%. Eso es lo primero. O sea, que siempre son rasgos en los que se generaliza. Se generaliza. Pero aún y todo, pues sí que podemos atrevernos. Yo lo voy a hacer alguna descripción, ¿no? Dice aquí de cómo en nuestras diferencias estamos reflejando la imagen del poder y de la ternura de Dios de manera diferente, el hombre y la mujer. Bueno, pues digamos que, por ejemplo, cosas concretas en las que los psicólogos, etcétera, suelen subrayar especialmente la diferencia entre el hombre y la mujer. Bueno, hay una diferencia que es bastante evidente, que es la que se deriva pues de la constitución física, pues más robusta del hombre y más delicada por parte de la mujer. También eso acaba condicionándonos, ¿no?, en muchas cosas. Incluso también puede condicionar en muchos tipos de labores, que quizás el hombre con la fuerza física es más dado a realizarlas, ¿no? Y el hombre puede estar siendo también reflejo de esa omnipotencia de Dios en la fuerza física que le ha dado. Y sin embargo, en esa constitución física más delicada, la mujer también está siendo imagen de Dios, pues en otro ámbito, ¿no?, en el de la delicadeza, etcétera. Otra cosa que también se suele subrayar mucho como diferencia de la psicología del hombre y la mujer es el hecho de que la mujer tiende a fijarse más en los matices, mientras que el hombre tiende a fijarse más en lo global, en el conjunto. Esta distinción suele ser bastante consensuada por los psicólogos. La mujer se fija más en los matices y el hombre se fija más en los problemas globales. Dos cosas muy complementarias, porque en la vida puede ocurrir que alguien, porque únicamente le dé importancia a lo global, pues igual puede estar perdiendo ciertos detalles concretos que están ocurriendo en una casa, en un hogar, y no se está dando cuenta de ellos. Detalles pequeños, pero que él tiende a quitarles importancia, ¿no? Pero claro, a veces las cosas se juegan no en los grandes principios, sino en los detalles pequeños. Y al revés, ¿no? Cuando alguien siempre se está fijando pues en lo pequeño, en lo concreto, en lo muy concreto, pues igual está colando una aguja y se traga un camello. ¿Qué quiere decir esto? Pues claro, que también existe el riesgo de una cosa y de la otra. La mujer se tiende a fijar más en los matices, en los detalles. El hombre tiene más tendencia a fijarse en el planteamiento global de la cuestión. De aquí también la complementariedad, la importancia de tener esos dos puntos de vista bien asociados, ¿no? Hace poco teníamos aquí un encuentro de Manos Unidas, que también celebra sus 50 aniversario, ¿no? Y en ese encuentro pues se hacía referencia a que, bueno, pues por ejemplo esta asociación nació de un grupo de mujeres de
Acción Católica, que hace 50 años tuvo esa inspiración, esa sensibilidad de poner en marcha, ¿no?, este acto, o sea, esta asociación pues, para luchar contra el hambre del mundo. Y me acuerdo que en ese acto que teníamos en la diócesis se hacía referencia a que es verdad que la pobreza hoy en el mundo, según todos los datos se dan, suele cebarse especialmente con la mujer, ¿no? Se decía que la pobreza tiene rostro de mujer en muchos lugares del planeta, por la discriminación también que sufre la mujer en muchos lugares. Pero también se decía que también la caridad tiene rostro de mujer, porque también esa digamos, naturaleza tan sensible para los matices, tan capaz de fijarse en los detalles, le hace muy proclive a la mujer a realizar una caridad, a llevar adelante, ¿no?, un carisma concreto de caridad, fijándose en los detalles. Vamos, no hay que irse muy lejos, ¿no? Es el pasaje de las bodas de Caná, en la que es María la que está atenta a que les falta vino y se da cuenta de su carencia, ¿no? Y no fueron los apóstoles los que se dieron cuenta. Los apóstoles estaban a otra cosa. La que se dio cuenta era María, de que allí les faltaba el vino. Es decir, que también la caridad tiene rostro de mujer. Con esto, como os podéis imaginar, no estoy diciendo que los hombres no tengamos que vivir la virtud de la caridad. Vamos, anda que no ha habido santos que han fundado órdenes religiosas, ¿no?, caritativas, ¿no?, San Juan de Dios y tantísimos otros. Pero es verdad que la mujer tiene una tendencia y una capacidad para concretar la caridad en lo práctico y en lo pequeño. Mientras que quizás también es la forma concreta que tiene el hombre de afrontar la realidad, que es no desde lo pequeño y lo concreto, sino desde lo global, desde el conjunto, igual hace que afronte los problemas desde otro punto de vista, más estructural o desde otro punto de vista. Bueno, pues este es otro de los factores que más se suele subrayar. También se dice mucho que el hombre, por su psicología y por su forma de ser, los subrayan mucho los psicólogos, que el hombre tiende más a concentrarse en un tema en concreto, y que las actividades las vive más disociadas. Ahora estoy una cosa, ahora estoy a otra cosa, ahora estoy a la tercera. Sin embargo, la mujer tiene una forma de realizar las cosas más interdependientes, ¿no? A una cosa, pero con esta influye la segunda, y al hacer la tercera también estoy pensando en la primera. Bueno, pues esto que también es muy subrayado por los psicólogos, o sea, que el hombre más se centra en un tema y en él pone todas sus energías, ¿no?, y se olvida de los demás, y la mujer, sin embargo, tiene más tendencia a las actividades interdependientes, etcétera. Bueno, pues también esta es otra manera de subrayar, de maneras distintas, de subrayar, pues esa es la imagen, dice aquí, del poder y de la ternura de Dios. Cada uno con nuestras cualidades y nuestras limitaciones estamos reflejando esa imagen de Dios. De ese Dios que, claro, por supuesto que Dios tiene la capacidad de que esas cualidades que tiene el hombre por un lado y la mujer por otro, Dios las tiene todas juntas. Dios las tiene todas juntas. Pero a nosotros nos las ha dado separadas, fíjate tú bien. No ha querido que tengamos todas. No, nos las ha dado separadas para que tengamos necesidad unos de otros. Para que así tengamos necesidad de complementariedad entre nosotros. También se insiste en que el varón tiene un predominio del raciocinio, mientras que en la mujer hay más un predominio del afecto. Dos aspectos muy complementarios, ¿no? El raciocinio sin afecto podría llegar a ser frío y cruel, y el afecto sin el raciocinio pues podría llegar a ser manipulador, ¿no? O sea, las dos cosas se necesitan, razón y voluntad, razón y sentimiento, son dos aspectos que tienen que complementarse. Bueno, la mujer, somos conscientes de que en casi todas las culturas, por todas estas cualidades y muchísimas más, ¿no?, por su capacidad intuitiva,
frente a la forma más razonadora, ¿no? o lógica del hombre, por la mujer ha tendido a ser más guardiana de valores, ha preservado los valores morales, etcétera, mientras que el hombre ha tendido a ser más como arquitecto del mundo, por esa tendencia que tiene más racional y más de ver los problemas globalmente. Bueno, pues estas son algunas de las cualidades que digamos que los psicólogos suelen subrayar más, pero esto no es matemáticas, siempre es un poco discutible, y luego por supuesto no es generalizable, porque uno se puede encontrar pues un hombre, un varón que tiene pues quizás una tendencia afectiva muy grande, y sin embargo una mujer con una tendencia racional o lógica muy grande, ¿no? Y se puede encontrar un hombre que es más intuitivo y una mujer que es más racional. Siempre en los casos concretos las cosas no se aplican al milímetro, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es verdad que globalmente considerado sí que se percibe que las cualidades de hombre y mujer Dios las ha creado complementarias. ¿No? Esa fuerza intuitiva de la mujer y esa capacidad lógica o racional del hombre. Ese ser guardiana de los valores morales y ese ser arquitecto del mundo por parte del hombre, ¿no? Todo esto es muy complementario, ¿no? Dios en su sabiduría eterna sabe hacer las cosas. Tenemos que alabarle y bendecirle por ello, ¿no? Bueno, pues concluye este punto 2335, concluye así. La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. De esta unión proceden todas las generaciones humanas. Bueno, aquí también está diciendo una cosa más, ¿no? Ya no únicamente en nuestra manera de ser, en nuestra psicología, en nuestras cualidades, estamos siendo reflejo, imagen y semejanza de Dios, ¿no? Sino que también en la capacidad de fecundidad que tenemos estamos siendo imagen y semejanza de Dios. Se nos remite aquí a un punto, 2205, un punto en el que se insiste en que el propio matrimonio, la propia unión del hombre y la mujer, no únicamente las cualidades que tiene cada uno por separado, sino que el propio matrimonio, la propia unión, también esto es reflejo de la imagen y semejanza de Dios. Y dice allí, 2205, la familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. O sea, es decir, fijaros, no hay nada más parecido entre nosotros a Dios, a la Trinidad, que la familia, que la unión del Padre y la Madre, del esposo y la esposa. Eso es lo más similar entre nosotros a Dios, al misterio de Dios, al misterio trinitario que es tan de alguna manera infinito, inalcanzable para el hombre. Sin embargo, está reflejado en la unión del esposo y la esposa. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, habla con de Madrid. Adelante. Mire, quería darle las gracias por el programa y preguntarle ¿por qué el fin unitivo y el procreativo del matrimonio tienen que estar siempre unidos? De acuerdo, pues mire, pues porque Dios mismo así lo ha dejado plasmado. Es decir, Dios ha querido que en el propio acto del amor haya dos dimensiones. Lo que sería contrario por nuestra parte, ¿no? lo que sería un acto de rebelión, de rebeldía por parte del hombre, es pretender separar artificialmente lo que Dios ha querido dejar unido. Es verdad, sin embargo, fijémonos bien, en que Dios no siempre ha hecho a la mujer fecunda. Si Dios hubiese querido que la sexualidad fuese exclusivamente para procrear, hubiese hecho a la mujer siempre fecunda. Pero el caso es que no es así. La mujer es fecunda en pocos días de su ciclo, ¿no? Lo cual quiere decir que también Dios ha dejado inscrita en la propia naturaleza la posibilidad de que la expresión del acto de amor sea en la práctica tenga pues una finalidad
de expresión de amor y no procreativa. De aquí digamos que se deriva una cosa, y es que el hombre tiene que constituirse en intérprete de esas leyes que Dios ha puesto en la naturaleza y no en dueño de ellas. Por eso es legítimo, moralmente legítimo, que el hombre recurra a la expresión del acto de amor, del acto sexual, pues en los tiempos fecundos o infecundos, según también, porque Dios nos ha hecho inteligentes y nos ha hecho con una voluntad y con una razón, según Él discierna, no por razones egoístas, sino por razones prudentes, según discierna, pues que parece prudente que busque un hijo, o parece prudente o discierne que debe de retrasar o posponer un nuevo embarazo. Por lo tanto, es conforme al plan de Dios el que recurra a la expresión del acto sexual en los días fecundos o no fecundos. Pero, sin embargo, lo que supone una rebelión y lo que supone una no aceptación, ¿no?, de la propia voluntad de Dios expresada en la naturaleza, es el que seamos nosotros los que artificialmente separemos el aspecto unitivo del procreativo, constituyéndonos entonces en árbitros, ¿no?, en árbitros y no en intérpretes, de las posibilidades que Dios mismo ha puesto en la naturaleza. O sea que, por lo tanto, la respuesta a su pregunta es: Dios mismo ha puesto, ¿no?, esos dos aspectos unidos en el acto sexual, el unitivo y el procreativo, pero es verdad también que los ha puesto unidos con matices, como le he dicho yo ahora, ¿no? El matiz de que la mujer no siempre es fecunda, y ahí también el hombre, por lo tanto, pues tiene una labor de discernimiento, una capacidad de discernimiento de en qué momento expresa ese acto sexual, si en los días fecundos o infecundos. Tendremos ocasión de hablar de esto despacio, porque estamos en el sexto mandamiento, y como os podéis imaginar, en este sexto mandamiento se va a tratar el tema de la anticoncepción, de la humana vitae, etcétera, etcétera. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Soy María, de Madrid. Adelante, María. Mire, yo quería que nos diera una indicación a las personas que estamos separadas, porque cuando nosotros planteamos, o yo planteé mi vida de matrimonio, la planteé para toda la vida, y entonces sin yo quererlo a la fuerza, ha habido un momento en que me he encontrado sola. Entonces, pues te falta todo sin haber tú tenido una vocación, como las personas que tienen vocación al celibato, y te encuentras sin una mano y sin un hombro en que apoyarte, y además sin sexo, porque te encuentras como en un callejón sin salida y no sabes muy bien cómo plantearlo. Es difícil porque te estás encontrando en una situación que no has buscado, que te la has encontrado, pero que al mismo tiempo tú te das cuenta de que sigues unida de por vida a una persona que en mi caso está con otra, pero aunque no, pues ya no la tienes. De acuerdo. Pues la verdad es que lógicamente su pregunta pues es muy delicada, y sería por mi parte muy pretencioso, ¿no?, pues darle una respuesta así global pues a la situación de su vida. Pero está claro que cuando hay situaciones que, como usted bien dice, no nos vienen dadas, y además puede ocurrir que alguien no tenga tanto la capacidad de poder evitar una separación. Eso puede ocurrir, porque ocurre que, por ejemplo, sencillamente, como el caso que usted ha expresado, pues se va con otra, para hablar en plata, ¿no? Bueno, o sea, decir que hay situaciones de separación que no está en un caso concreto el poderlas aceptar, ¿no?, o el poderlas evitar. Yo creo que en este caso es muy importante creer, hacer un acto de fe en la providencia, en que a Dios no se le escapa nada. Es decir, que Dios conocía desde toda la eternidad, ¿no? Dios conocía que, aunque Él me dio esa vocación al matrimonio, conocía que iba a existir esa infidelidad, o conocía que iba a existir ese pecado que iba a hacer imposible en la práctica pues esa perseverancia en el amor. Dios lo conocía, y aun conociéndolo no se arrepintió de habernos dado esa vocación al amor, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que yo creo que hay que huir de esa sensación de fracaso, de decir, pues entonces ¿para qué ha servido esto? No, o sea, es decir, agarrémonos a todo lo bueno que hemos hecho en la vida de matrimonio, agarrémonos a todo lo bueno que hemos hecho, y ahora confiemos en que Dios tiene un plan para mí
de santificarme en esta situación. O sea, abrazando mi cruz y abrazando mi situación, lógicamente, esa carencia de relacionalidad que existe al haberse pues producido una separación, esa carencia de relacionalidad, pues que es ese tú que falta ahí al lado nuestro, ¿no? El de que usted hablaba de una mano, de un hombro, etcétera, esa falta de tú, también es importante que la llenemos. Y tenemos que llenarla en primer lugar por una relación personal con Jesucristo mucho más intensa. Por supuesto que el casado tiene que tenerla, ¿no? Pero yo creo que el separado cristiano tiene que tener una profundización en su relación personal con Jesucristo, pues mucho más intensa. Antes su relación con Jesucristo tenía una mediación en su esposo o en su esposa. Ahora tiene que tener un tú a tú con él mucho más parecido al del consagrado, a la persona consagrada, a la religiosa, mucho más parecido, sin esa mediación. Y también ese tú que le falta es Jesucristo quien tiene que llenarlo, pero también, lógicamente, pues son otras amistades, son la familia, los hijos, una cierta entrega también al prójimo, en el apostolado, en el servicio de la Iglesia, en la caridad, etcétera. Porque si no se llena ese tú debidamente, lo que va a ocurrir, todos lo conocemos, lo que va a ocurrir, es que busquemos un tubo de escape de afectividad en otra persona, así de claro. Y entonces tengo que rehacer mi vida. Ya estamos buscando un tubo de escape, dejando de ser fieles a un compromiso de amor que adquirimos. Porque fijaros, también creo que otro compromiso del separado es no odiar, no despreciar a la persona a la que Dios le dio como esposo o esposa, aunque le haya sido infiel, no odiarlo. Y como dice la Sagrada Escritura, aunque vosotros seáis infieles, dice Yahvé, yo no seré infiel, porque yo no puedo negarme a mí mismo. O sea, también otra cosa que configura la espiritualidad del separado es el decir, yo voy a ser fiel aunque no me hayan sido fieles a mí, porque yo soy imagen del amor de Jesucristo, que fue así, y yo también lo reflejo. Pero claro, este ideal tan alto y tan bonito tiene que hacerse después práctico y real, con una relación más intensa con Jesucristo, con una profunda vivencia de un acompañamiento espiritual, y también con unas relaciones humanas, apostólicas, etcétera, que nos llenen la vida, y que no nos quedemos en una soledad autocompasiva que tiene todos los boletos para agarrarse después a un tubo de escape. Bueno, soy consciente de que he dicho muchas cosas y muy delicadas, pero también le pido al oyente, bueno, pues que tenga su reflexión entre todo esto que hemos hablado. Damos paso a una llamada más. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Soy María, de Teruel. Adelante. Pues es una cosa concreta que a lo mejor no viene al tema de hoy. Primero, darle muchísimas gracias por todo su trabajo, que es admirable y nos hace un bien muy grande. Se trata de que, trabajando el tema de San Pablo, por ser este año jubilar, planteábamos el nacimiento de Jesucristo o la muerte de Jesucristo es la que forma la edad antigua con la nueva, en la era cristiana, o cuando decimos en las fechas después de Jesucristo. Y mi pregunta es, en la era cristiana, cuando decimos después de Jesucristo, ¿se cuenta a partir del nacimiento de Jesús o de la muerte de Jesús? No, del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, es decir, Jesús murió en el año 33 de nuestra era, en el año 33. Aunque, o sea, el año 0 es el año del nacimiento de Jesucristo. Aunque es cierto que el calendario cristiano, que es el que rige todo Occidente, ¿no? El calendario cristiano parece ser que debe de tener un error por parte de un monje que fue el que hizo el calendario, un error de 6 años. Bueno, pues, pero esto es anecdótico, eso importa poco. Parece ser que Jesucristo nació en el año 6, porque cuando se hizo el calendario hubo un error de un monje, etcétera, que lo hizo. Esto importa poco. Importa poco porque en el fondo lo que importa es el concepto, y el concepto es que es Jesucristo, es el centro de la historia, es el culmen de la historia, y por eso en él comenzamos a contar el tiempo, ¿no? Llegado a la plenitud de los tiempos, Dios nos envió a su Hijo, es el culmen de la historia. Lo que importa es el concepto, no tanto de que después, mira, pero es que se equivocaron y pusieron el 6 en vez de... Bueno, ¿qué más dará? Eso es algo anecdótico. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Soy María Luisa, de Madrid. Adelante, María Luisa. Mire, quería preguntarle,
cuando decía usted que somos todos un tú. Tú es Jesús porque es persona, y tú somos nosotros porque somos personas. Pero le quiero preguntar, ¿no tenemos que hacer hincapié en que el tú de Jesús es siempre con mayúscula, porque Él es persona divina y nosotros somos personas humanas? Por supuesto, eso es así, pero precisamente yo lo que subrayaba es que es impresionante que el omnipotente, el infinito, que es Dios, sea persona y yo me pueda dirigir a Él con esa capacidad de hablar y ser escuchado. Es impresionante, claro, si Dios fuese uno más como yo tendría poca gracia, claro. Pero lo que es impresionante, que es que sea un tú con mayúsculas, como dice usted, es esa capacidad. O sea, es decir, que Dios, siendo tan infinitamente superior a mí, infinitamente superior, es persona como yo, o mejor, al revés, había que decir, yo soy persona, imagen de Él, y Dios me ha dado esa capacidad de poder hablar con Él, y de poder amar, y de decirme Él, quiero que me ames. Es impresionante que Dios, siendo tan infinitamente trascendente, ¿no?, diga, te pido tu amor. Eso es impresionante. Por supuesto que es un tú en mayúscula. Precisamente porque es tan mayúscula ese tú, es impresionante que Dios nos quiera.